My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas de todo el mundo, esta mañana hemos venido a escuchar la voz de un profeta I testify that the y voice testifico que la voz que acabamos de escuchar of God's es la voz del profeta viviente de Dios sobre la tierra hoy en día, la voz del presidente Thomas S. Monson. Cuán bendecidos somos por sus enseñanzas y por su ejemplo. this year all of us have had the Este año, todos nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las palabras del profeta, de los profetas del Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento es un estudio sobre profetas y sobre un pueblo. El Nuevo Testamento se centra en la vida e influencia del único hombre que vino a la vida mortal con la doble ciudadanía, del cielo y de la tierra, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El mundo hoy en día está tan saturado con doctrinas de hombres que es fácil olvidar y perder la fe en todos esos importantes relatos de la vida del Salvador y su ministerio en el Nuevo Testamento. Este sagrado volumen es el eje de la historia de las Escrituras, tal como el Salvador mismo es el eje de nuestras vidas. Debemos comprometernos a estudiarlo y atesorarlo. Hay perlas invaluables de sabiduría para encontrar en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Siempre disfruto al leer los relatos de Pablo cuando él viajaba y organizaba la iglesia, especialmente sus enseñanzas a Timoteo. En el 4º capítulo de los escritos de Pablo a Timoteo leemos: Esto manda y enseña. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No creo que haya una mejor manera para nosotros de empezar o continuar siendo ejemplos de los creyentes que en nuestra observancia del día de reposo. Al empezar con la creación del mundo, se apartó un día de todos los demás, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Aún Dios descansó de su trabajo en ese día, y Él espera que sus hijos hagan lo mismo. A los hijos de Israel, Él les dio el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El modelo de la observancia del día de reposo debe siempre incluir la adoración. Después de que Adán y Eva entraron en la vida mortal, se les mandó que adorasen al Señor su Dios y que ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrendas al Señor, en semejanza al sacrificio del unigénito del Padre. El sacrificio de animales le recordó a la posteridad de Adán que un día el Cordero de Dios, Jesucristo, sacrificaría su propia vida por nosotros. A través de su vida, el Salvador habló de ese sacrificio. En la víspera de su crucifixión, sus palabras se cumplieron. Reunidos sus discípulos en un aposento alto, lejos de las distracciones del mundo, Él instituyó el sacramento de la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Desde ese tiempo en adelante, la expiación del Salvador llegó a ser el mayor y último sacrificio. Cuando Él se apareció en el continente americano después de su resurrección, confirió su sacerdocio a sus discípulos e introdujo la Santa Cena diciendo: Y siempre procuraréis hacer esto, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí.
Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Es asombroso que aún durante el período de obscuridad de la apostasía, este modelo de adoración en el día de reposo y de la Santa Cena continuara practicándose de muchas maneras. Cuando se restauró el Evangelio, 3 de los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, que recibieron la Santa Cena de manos del Salvador, se aparecieron a José Smith y a Oliver Cowdery. Bajo su dirección, había sido restaurada la autoridad del sacerdocio que era necesaria para administrar la Santa Cena a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, conferida por el Salvador a sus profetas y apóstoles, y de ellos a nosotros. Esa autoridad del sacerdocio continúa sobre la tierra hoy. Los jóvenes, poseedores del sacerdocio a través del mundo, se califican a sí mismos para ejercer el poder del sacerdocio al guardar los mandamientos con todo su corazón y vivir las normas del Evangelio. Estos hombres jóvenes mantienen espiritualmente manos limpias y corazones puros, preparan, bendicen y reparten la Santa Cena a la manera del Señor, una manera definida por lo que Él hizo ya más de 2000 años atrás. El participar de la Santa Cena es el centro de nuestra observancia del día de reposo. En Doctrina y Convenios el Señor nos dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y en este día no harás ninguna otra cosa. Cuando pensamos en el modelo del día de reposo y de la Santa Cena en nuestra vida, parece que hay 3 cosas que el Señor requiere de nosotros. Primero, mantenernos sin manchas del mundo. Segundo, ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos. Y tercero, descansar de nuestras obras. Es glorioso ser cristiano para vivir como un discípulo verdadero de Cristo. De nosotros Él dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para mantenernos entonces sin manchas del mundo, Él espera que nosotros evitemos las distracciones mundanas de los negocios y de las instalaciones recreativas en el día de reposo. Creo que Él también desea que nos vistamos apropiadamente. Nuestra juventud podría pensar que el antiguo dicho «con ropa de domingo» está fuera de moda. Pero sabemos que cuando el estilo de vestir de domingo cambia a uno de apariencia diaria, las actitudes y acciones también cambian. Desde luego que no es necesario que nuestros hijos vistan de domingo hasta el anochecer. Sin embargo, mediante la ropa que los animemos a vestir y las actividades que planeemos, los ayudaremos a prepararse para la Santa Cena y para disfrutar de las bendiciones de ello todo el día. Ahora, ¿qué significa ofrecer nuestros sacramentos al Señor? Reconocemos que todos nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros tiene necesidad de confesar y de abandonar nuestros pecados y errores a nuestro Padre Celestial y a otros a quienes hayamos ofendido. El día de reposo nos da una invaluable oportunidad de ofrecer estos nuestros sacramentos al Señor. Él dijo: recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. El elder Melvin J. Ballard ha sugerido que queremos que todo santo de los últimos días se acerque a la mesa sacramental porque es el lugar para examinar e inspeccionar nuestro yo íntimo, para saber cómo rectificar nuestro curso y corregir nuestra vida, poniendo en armonía con las enseñanzas de la Iglesia y con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Salvador y guardar sus mandamientos y recordarles siempre
para poder tener su Espíritu con nosotros. De esta manera, el convenio de nuestro bautismo es renovado. El Señor le aseguró a sus discípulos: porque todas las veces que hagáis esto, recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. A veces pensamos que descansar de nuestras labores es solamente dejar de hacer el trabajo por el que nos pagan y poner el aviso de cerrado en la puerta de nuestro negocio. Pero en el mundo de hoy, las obras incluyen el trabajo diario de nuestra vida. Esto podría significar las actividades de negocios que podríamos llevar a cabo desde el hogar, las competencias deportivas y otros afanes que nos aparten de la adoración en el día de reposo y de la oportunidad de ministrar a los demás. No trates con liviandad las cosas sagradas, reveló el Señor a los santos de los primeros días de la Iglesia. Y como si nos recordara lo que le dijo a sus discípulos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos y hermanas, en estos últimos días el adversario tiene éxito cuando debilitamos nuestro compromiso con el Señor, ignoramos sus enseñanzas en el Nuevo Testamento y en otras Escrituras y cuando dejamos de seguirlo. Padres, ahora es el tiempo para enseñar a nuestros hijos a ser ejemplo de los creyentes mediante la asistencia a la reunión sacramental. Cuando la mañana del domingo llega, ayudémoslos a estar bien descansados, a estar vestidos adecuadamente y espiritualmente preparados para participar de los emblemas de la Santa Cena y así recibir la luz, la edificación y el ennoblecedor poder del Espíritu Santo. Hagan que sus familias estén llenas de amor al honrar ustedes el día de reposo todo el día y a que tengan las bendiciones espirituales de ello toda la semana. Inviten a sus hijos e hijas a levantarse y brillar mediante la observancia del sagrado día de reposo, que su luz sea un estandarte a las naciones. Al pasar los años, continúo reflexionando sobre los días de reposo de mi juventud y de mi temprana adultez. Aún recuerdo el primer día en que administré la Santa Cena como diácono y los vasitos de vidrio que pasé entre los miembros de nuestro barrio. Hace algunos años, una capilla de la iglesia en mi pueblo natal fue remodelada. Un compartimiento en el púlpito había permanecido sellado. Cuando lo abrieron, se descubrieron algunos de esos vasitos que habían quedado ahí ocultos por años. Se me dio uno de ellos como recuerdo. También recuerdo un baúl que llevábamos con nosotros en la infantería de marina. Adentro de ese baúl había una bandeja de madera y paquetes de vasitos sacramentales para que pudiéramos ser bendecidos mediante la paz y la esperanza de la Santa Cena del Señor, aún en medio del conflicto y de la aflicción de la guerra. Al pensar en aquellos vasitos sacramentales de mi juventud, uno en el abrigado valle del hogar de mi niñez y el otro a miles de millas de distancia en el Pacífico, me siento lleno de gratitud de que el Salvador del mundo haya estado dispuesto a beber de la amarga copa por mí. Y porque lo hizo, yo puedo decir, como el salmista, mi copa está rebosando con las bendiciones de su infinita y eterna expiación. En este día, antes del día de reposo, al comenzar esta gran conferencia, recordemos las bendiciones y oportunidades que son nuestras por asistir a la reunión sacramental cada semana en nuestros barrios y ramas. Que nos preparemos y comportemos en el día de reposo de tal manera que hagamos descender sobre nosotros y sobre nuestras familias esas bendiciones que se nos prometieron. Doy mi testimonio especial de que el gozo más grande que recibimos en esta vida está en seguir al Salvador. Que guardemos sus mandamientos mediante la observancia de su sagrado día. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.